Vale, muy buenos días a todos y por supuesto agradecer vuestra presencia en esta convocatoria, agradecer también a la Asociación de Periodistas que podamos estar aquí en este lugar. El motivo de esta convocatoria es denunciar y criticar un decreto foral por el cual se aprueba el Plan de Recuperación y Conservación de las Aves Esteparias de Navarra y se designa también una zona de conservación. Un plan que afecta de manera directa al modo de trabajo de agricultores y ganaderos de la mitad sur de Navarra. En concreto, el plan afecta a unas 170.000 hectáreas de una línea imaginaria que iría desde Viana, Los Arcos, Villatuerta, Mendigorría, Tajona, Tafalla, Pitillas, Murillo el Fruto y Cargastillo, es decir, de ahí hacia el sur. Para darnos cuenta de la magnitud de la superficie de estas 170.000 hectáreas, suponen aproximadamente el 50% de las tierras de cultivo y forestal que hay en total de Navarra. También suponen casi el 75% de las zonas de secano, con lo cual estamos hablando del cambio fundamental en el devenir de agricultores y ganaderos. Por supuesto, la primera crítica y una crítica totalmente fundada es hacia la consejera Itziar Gómez y hacia el director de Medio Ambiente, el señor Pablo Muñoz. No puede ser que una norma que, como os vamos a explicar, pretende cambiar la forma de trabajar de agricultores y de ganaderos, no tenga una reunión previa con las organizaciones agrarias, no tenga una reunión previa, por ejemplo, con UAGN, y nos tengamos que enterar, pues porque está colgada en el portal de transparencia del Gobierno de Navarra, máxime cuando este verano ha habido contactos, como sabéis, por desgracia, con el tema del fuego, tanto con la Consejería como con la Dirección de Medio Ambiente. Llama la atención que se cuelga en el portal de transparencia un 10 de junio, 3 días antes, un 7 de junio, habíamos tenido Consejo Agrario. En ese Consejo Agrario comparece el director de Medio Ambiente para hablarnos de la orden foral que afecta al fuego, la orden del fuego, pero sin embargo obvia un tema tan fundamental como es este decreto del cual os vamos a hablar. Se abre ese periodo de alegaciones el 10 de junio, finaliza el periodo el 25 de agosto, una época pues, donde agricultores, sobre todo, tenemos muchísimo trabajo con las recolecciones y con las plantaciones, donde también, lógicamente, tenemos derecho a unas vacaciones. Y como os he dicho antes, no se establece consulta previa ni con UAGN, ni con actores económicos y sociales, ni con ayuntamientos, ni con, por ejemplo, Bardenas, que es un afectado fundamental con esta. El proceso abierto, insisto, en el portal de transparencia del Gobierno de Navarra, no persigue la participación de los actores implicados, solamente bueno, pues es un trámite preceptivo anterior a la publicación de este decreto foral y es una clara evidencia de la falta de voluntad del departamento que dirige la señora Itziar Gómez para permitir a todos los actores implicados o a los cuales implica este decreto puedan participar. Es lo que viene a llamarse el rodillo de la administración, ¿no? En lo que respecta al decreto, como os he dicho antes, son 170.000 hectáreas divididas en dos áreas críticas que son las ZEPAs, las zonas de especial protección de aves, y las ZEP, zonas de conservación, estaríamos hablando de 98.000 hectáreas, y luego hay unas áreas de importancia que son el resto de secano extra fundamentalmente, y que estaríamos hablando del entorno de 72.000 hectáreas. En esta superficie, en estas 170.000 hectáreas, se aplicaría una serie de restricciones a los usos que venimos tradicionalmente haciendo agricultores y ganaderos, totalmente desproporcionadas, totalmente incoherentes, que harían inviable la continuidad de un sector tal y como lo conocemos en la actualidad. Estas actuaciones provocarían graves pérdidas no solamente a agricultores, sino también a cooperativas, a empresas, fomentando el abandono del mundo rural, lo cual es una irresponsabilidad de la administración. Este plan constituye una agresión al sector agropecuario y siendo un plan que emana del Departamento de Desarrollo Rural,
bueno, pues llama la atención y resulta especialmente grave que promueva el abandono de tierras agrícolas. Superficie que ha caído en estos últimos años, es decir, las tierras agrícolas cultivadas, en parte también por esas políticas medioambientales que hacen que, bueno, que se aplican contra el sector agrícola y que hacen que, bueno, pues que se tengan que abandonar tierras y que se tengan que abandonar activos que están trabajando en este sector. Hay que partir de la base también que ya existe una normativa que protege a este tipo de aves esteparias y que si ha sido un fracaso, como así lo define su propio borrador, lógicamente no ha sido por culpa de agricultores. En todas las actuaciones que ha promovido la administración, llámese concentraciones parcelarias, Canal de Navarra o cualquier otro tipo de actuación, es preceptivo el informe medioambiental. Ese informe medioambiental que redacta los técnicos del departamento, en concreto los de medio ambiente, lógicamente se aplican todas las medidas para preservar que este tipo de aves tengan su espacio. Estamos hablando de aves tan conocidas como el sisón, la butarda, la alondra, la bisbita, la chova, el cernícalo y el aguilucho cenizo, por ejemplo, que son aves que tenemos todos los días nosotros en la mente y que además, insisto, si ha sido un fracaso y bueno, pues las aves no han tenido a bien criar en una comunidad como Navarra, lógicamente no ha sido por la acción de los agricultores. Y cuando digo que no han tenido a bien criar, es que tampoco se nos dan en este borrador cifras de si esto ha sido así o no. Es un borrador tan chabacano que no aporta ni una sola cifra de, bueno, pues de la evolución de estas especies en los últimos años. Llama la atención también, bueno, que en un contexto geopolítico mundial, donde, bueno, pues sabéis que el año pasado se nos propuso y se nos ha propuesto también para este año eliminar el barbecho para producir más, sobre todo con el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, pues llama la atención que aquí estemos impidiendo cultivar a agricultores y ganaderos en beneficio, en pro de la cría de la alondra, de la bisbita y de la chova. Con lo cual, bueno, pues, yo creo que el departamento va en contra de lo que desde Europa se nos dice, de que tenemos que cultivar más en este contexto, insisto, de escasez de alimentos y de encarecimiento de alimentos. El plan es un alegato contra el Canal de Navarra y de la agricultura de regadío, y a nuestro juicio sería una herramienta para poder paralizar el Canal de Navarra cuando así se quisiese, ya que afecta de lleno al estudio de impacto medioambiental y al diseño y a la ejecución de la segunda fase. Por tanto, si afecta al diseño y a la ejecución de la segunda fase y se retrasa, afectaría también de lleno a la primera fase, a la ampliación de la primera fase y obviamente al binomio Itoiz-Canal de Navarra. Hay que partir la base también que, lógicamente, el Canal de Navarra tiene un PESIS donde se recoge que haya ciertas hectáreas para el beneficio de estas especies. Es decir, en todos los planes medioambientales y estudios medioambientales del Canal de Navarra y de los diferentes regadíos y de las diferentes concentraciones parcelarias, bueno, ya se dejan ciertas hectáreas para uso y disfrute de estas especies. Con lo cual no entendemos ahora cómo después de dejar ciertas hectáreas, si no han querido criar estas especies, la solución sea aumentar las hectáreas. Habrá que hacer un estudio un tanto más concienzudo para determinar cuáles son las causas del no anidamiento de estas especies. El plan muestra, como os he dicho antes, incoherencias brutales con las políticas europeas, con las políticas del Green Deal o los ecoesquemas de la PAC, por ejemplo. Y el borrador impide, para que os hagáis una idea, realizar labores en barbechos, labores de cualquier tipo, labores de fertilización, labores de aplicación de herbicidas desde el 15 de marzo al 31 de agosto, y que además de la inviabilidad agronómica de esta medida, imaginaos en un verano como el que hemos tenido, como el que estamos teniendo, lo que supondría tener en el mes de junio, julio y agosto miles de hectáreas con hierba seca para un potencial, ojalá no, incendio. Cuando desde el mismo Departamento de Medio Ambiente se nos está instando a los agricultores actualmente a que hagamos cortafuegos para evitar esos incendios.
Pues desde el mismo Departamento de Medio Ambiente, la incoherencia supina es que en la mitad sur de Navarra, que yo creo que es la más seca, para que aniden las aves no se nos permite, insisto, 170.000 hectáreas, pues el uso en barbechos, el poder roturar esa hierba seca y el poder eliminarla. Una incongruencia total. Obliga también a disponer un 10% de barbecho en áreas críticas, un 5% en áreas de importancia, porcentajes que están por encima de lo que nos obligan las políticas europeas, por encima de los que nos obliga la PAC. Se prohíben las plantaciones de cultivos leñosos, olivos, vid, almendro, con todo lo que ello supone y la importancia que tienen los cultivos en la fijación de CO2. Se impide la instalación de granjas, los planes de gestión de estiércol, bueno, no se pueden aplicar estos subproductos desde marzo al mes de agosto. Se prohíbe la realización de actividades agrícolas, es decir, no se puede trabajar durante la noche. Lo ha resumido muy bien. Por dar algún dato más concreto y especialmente de la zona sur, que es donde se basa el plan, aunque en realidad incluye desde Tafalla hasta la zona sur, por lo cual estamos hablando prácticamente de media Navarra, hay que tener en cuenta que los fundamentos del proyecto a la hora de explicar por qué se llega a este punto se basan, como bien decía Félix, en unos datos, muchos de ellos antiguos, otros de ellos sin concretar directamente, y sobre todo se centran en prejuicios y en alegatos contrarios al Canal de Navarra, a los nuevos regadíos y a los usos agrícolas. Entonces, para eso se basan en una serie de creencias que no son reales. En realidad, la actividad agraria y lo que son los usos agrícolas en Navarra ha caído en los últimos 20 años. Ahora hay menos superficie cultivada que la que se cultivaba en el año 2004. En el caso concreto del regadío, que parece que es algo que estorba mucho a los redactores del proyecto, en el año 2004 había un 9,3% de la superficie de Navarra era regadío. Ahora, casi 20 años después, hay 10,5%. Es decir, poco más de un 1% es lo que se ha modificado a nivel de Navarra. Aparte de eso, concretamente en las comarcas de la Ribera, concretamente la comarca de la 7, de Ribera Sur, en esa ha disminuido las hectáreas que son de regadío. Si en el año 2007, estos datos se pueden comprobar, están colgados en las propias páginas del departamento, había 44.000 hectáreas regables, en el año 2021 hay 39.000, porque allí no ha llegado el Canal de Navarra y por la propia evolución del sector, que ha ido perdiendo campos porque ha ganado la masa forestal, por el abandono, por la ampliación de las ciudades o de los polígonos, resulta que la superficie agraria ha caído en 5.000 hectáreas, lo que es de regadío. Entonces, a nivel de Navarra, en todos estos años, de lo que tenemos una estadística más concreta de 2007, solo han aumentado en 7.000 hectáreas el regadío de toda Navarra. Y para eso el plan está continuamente y machaconamente criticando el problema de los nuevos regadíos, lo cual es falso. Aparte de eso, critica los usos, que también es irreal, cuando ha caído claramente la superficie. En esta misma línea de ataque a diferentes cultivos del sector, también toman los leñosos como un grave peligro para lo que son las aves esteparias, sin aportar datos concretos. En realidad, los leñosos en Navarra ha caído también su superficie, los leñosos en secano. Y concretamente en la Ribera, la superficie que hay de leñosos es un 1,2% del terreno, no es más. Y sin embargo el plan es una de las prohibiciones más claras, la de no poder implantar nuevos cultivos de leñosos. El plan, como decía Félix, ataca a los barbechos, que impediría a un agricultor cultivar su propio terreno durante casi medio año. A los leñosos, como comentaba, con nuevas plantaciones. En el tema de los barbechos también influye en lo que es la ganadería, aparte de que, por supuesto, porque prohíbe las instalaciones agropecuarias, también ataca a la ganadería extensiva, que tanto dicen defender, y sin embargo, con las prohibiciones en los barbechos les haría imposible al pastoreo tener alimento, aparte de que varias veces lo menciona como causante y como problemático por ser de alta densidad. Por si todo esto ya fuese poco, entra en una serie de terrenos acerca de lo que son la cantidad de barbechos, en temas que corresponden a agricultura, que corresponden a la nueva PAC, define la fertilización, define lo que serían los fertilizantes a la hora de su aplicación, los fitosanitarios,
el porcentaje, como decía Félix, de los barbechos sin tener en cuenta las nuevas medidas de la PAC y sobrepasándolas y asumiendo unas competencias que no le deberían de corresponder, y mucho menos por la vía de un decreto. Esto es totalmente grave para el sector porque prácticamente no quedaría ni un cultivo a salvo de todos los que se utilizan en Navarra en los secanos áridos o semiáridos, y aparte de esto supone un torpedo de la línea de flotación de la ampliación del Canal de Navarra, porque retiraría un montón de hectáreas que no podrían ser transformadas de secano a regadío, y el proyecto no tiene en cuenta ni las que se están usando, ni siquiera todas las que han desaparecido. Sería un poco el resumen de los datos. Si queréis alguno más en concreto por comarca. Entiendo que no con mala fe, sino con un profundo desconocimiento del medio rural, con un profundo desconocimiento de lo que son los pueblos, con un profundo desconocimiento de lo que son los usos, las costumbres, y bueno, pues lo que hemos venido repitiendo este verano, dictar políticas medioambientales, dictar políticas agrícolas desde un despacho es harto complicado, ¿no? Si ya es difícil manejar el medio ambiente, los que vivimos todos los días en los pueblos, obviamente el que está en un despacho, si no tiene contacto con el medio rural, con las personas que estamos allí todos los días, bueno, por favor, que no lo intente, porque hace ridículos de este tamaño, ¿no? Desde aquí emplazar al departamento, emplazar a la Dirección de Medio Ambiente a que recapacite, a que se siente con las organizaciones, a que se siente con agricultores, a que vea, bueno, que esto es totalmente inviable, que supondría la desaparición de miles de agricultores, que supondría el hecho de tener miles de hectáreas al albur de un posible incendio en verano, por ejemplo, y lógicamente lo que hace falta en el siglo XXI es producir alimentos. La FAO nos está diciendo que para el 2050 hay que aumentar la producción de alimentos, y